tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal Semilla de Fe. Bienvenido Pastor Edgar. Juan. La idea es que retomemos el tema de la guerra espiritual. Yo recuerdo que en videos pasados usted nos hablaba del hombre fuerte y del hombre más fuerte según Mateo y Lucas. A ver si de pronto retomamos un poquito eso para que pongamos en contexto a la audiencia y sigamos profundizando en este tema tan interesante. Ok, es bueno. Con respecto a Mateo capítulo 12 y Lucas capítulo 11, Jesús le enseña a los discípulos de que hay un hombre fuerte que entra a nuestra casa, nos quita los bienes, y entonces el único habilitado es el hombre más fuerte para atar al hombre fuerte. La palabra aclara de que el hombre fuerte es Satanás y el hombre más fuerte es Jesucristo. Y solo Jesucristo tiene el poder, la autoridad y la potestad para atar al hombre fuerte. Entonces Jesús nos da una herramienta y nos explica o nos contesta muy bien y nos deja muy claro el por qué los discípulos, a la luz de la palabra de Dios, no podemos encontrar ninguno atando a Satanás. Hemos buscado y usted por ningún lado no aparece. lo encuentra por ningún lado. Ni los 12 que estuvieron con él, ni el apóstol Pablo, ninguno ata a Satanás. Pero ellos entendían muy bien esto, que el que lo ató y el que tenía el poder suficiente para atarlo es Jesucristo. Bueno, entonces, ¿por qué muchas iglesias y pastores y miembros pues, de todas las congregaciones han adquirido como este hábito, pues por decirlo así, de atar y reprender, como si tuvieran poder y autoridad sobre ese hombre fuerte del que habla la palabra? Sí, lastimosamente es porque se confunde esto y se ha mezclado con la palabra guerra espiritual. Existe, es real, sí, pero no tiene nada que ver. Lo voy a explicar mucho mejor. Enseñamos de que entonces entramos a atar, tomamos estos textos, tanto de Mateo 12 como Lucas 11, entonces la persona dice, voy a atar a Satanás, y empezamos a darle vueltas, y así como Josué le dio 7 vueltas a Jericó, yo le daré 7 vueltas al problema, y tomamos la casa, le damos 7 vueltas a la casa, 7 vueltas al barrio. Perdóname, yo lo interrumpo un momentico, como para de pronto hacer un poquito de claridad. ¿Qué es lo que Satanás nos quita a los hijos de Dios o a los cristianos, por decir algo? ¿O qué es eso frente a lo que la gente acostumbra a reprenderlo o atarlo? Ok, muy válida la pregunta. Lo que quita a Satanás, uno, la paz. Sí. La seguridad de la salvación. Cuando el apóstol Pablo en la carta de los Efesios dice, puestos el yelmo de salvación, viene a ser el casco, el yelmo, o sea, la seguridad en la cabeza de que ustedes son salvos. Lo que hace Satanás es quitarle esa seguridad de que ustedes no valen nada, de que ustedes no sirven y ustedes no son salvos o no son hijos de Dios. Entonces, o son malos o no han sido perdonados. No han sido perdonados o que Dios no los ama. Exacto. O que su pecado no los deja acercarse a Dios, o sea, le convence como de un montón de cosas, y eso es lo que muchas veces podríamos decir que lleva a la gente de pronto a la depresión. Así es. Como todos esos ataques. Sí, la inseguridad. Sí. Por no retener lo que dice la palabra. El escrito está. Entonces, cuando podemos entender el plan de Dios, sí, que en realidad el que ata a Satanás es Jesucristo, hace que nosotros entonces descansemos. Sí. ¿Qué es la guerra espiritual? La guerra espiritual sí existe, sí, pero no la libramos como la mayoría de pastores o la mayoría de iglesias a veces de pronto enseñamos, y lo hemos enseñado erróneamente. Sí existe la guerra espiritual, pero no bajo el fundamento de desgaste físico como lo hacemos nosotros acá. Te estaba diciendo ahorita que tomamos entonces el problema y le damos 7 vueltas, y después de que gritamos y después de que quedamos disfónicos, entonces ya después de esto ahora casi sí, que como un exorcismo, pues, sí, ahí, entonces, como ahora, en las películas. Ahora sienten que ahí sí tenemos la seguridad de que hice una guerra espiritual. Cuando vamos a la palabra en Daniel capítulo 10, en una ocasión el ángel Gabriel desciende después de que Daniel tenía necesidad de recibir una revelación, una respuesta de parte de Dios. Baja Gabriel y le dice lo siguiente: he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Y lo siguiente que le cuenta es, Dios me envió.
desde hace 21 días que empezaste a orar. O sea, inmediatamente Daniel empezó a orar La respuesta fue y la inmediata. respuesta fue en el acto. Sí, la respuesta es inmediata, pero no llegó inmediato. ¿Por qué? Porque cuando Dios envió la respuesta con el ángel Gabriel, un principado, la Biblia dice que tenemos lucha contra sangre, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra huestes de maldad. Este principado encargado de una región específica en la tierra, en este caso el principado que estaba sobre Persia, lo que conocemos hoy como el país de Irán, subió y detuvo a Gabriel. Y dice la escritura que entonces Gabriel pidió ayuda y vino el ángel Miguel. Sí. El ángel Miguel pelea con el príncipe de Persia, y después de que pelean, él le vence. Gabriel puede cumplir con su misión y venir y darle este mensaje a Daniel. Y cuando llega a darle el mensaje, pone su mano sobre el hombro de Daniel, han pasado 21 días. 21 días de guerra espiritual que nos explican muy bien y nos dejan claro. Uno, que Daniel estaba acá de rodillas. Sí. No hay nada más crucial para tener una victoria en la guerra espiritual que las rodillas. Sí. Estaba de rodillas, metido en oración, metido en el secreto con el Señor. Sí. Y después de estos 21, y durante estos 21 días, la guerra real se libró allá, en el segundo cielo, lo que el apóstol Pablo describe como las regiones celestes. Entonces, allá pelearon el ángel Miguel con el príncipe de Persia, y una vez pelearon allá, esa la guerra espiritual, que es contraria a lo que Jesús estaba enseñando. Es de acuerdo a lo que Jesús enseña en el libro de Mateo y en el libro de Lucas, que realmente quien ata a Satanás es el más fuerte, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Nos evita entonces el estar nosotros desgastándonos. Si queremos triunfar sobre las huestes de maldad, no hay nada mejor que las rodillas y confiar en el Señor Juan. Bueno, pastor, muy interesante lo que usted nos cuenta, porque entonces, o sea, genera muchas preguntas. Quiere decir que entonces hay un lugar que se llama el segundo cielo, Sí. a través del cual tienen que pasar nuestras oraciones para que puedan llegar a Dios, o para que la respuesta de Dios pueda llegar a nosotros. Ok, lo voy a responder rápido. Sí, existen 3 cielos. El tercer cielo es la morada que conocemos, la morada de Dios, Sí. donde también dice la escritura que el apóstol Pablo en 2 Corintios, en el capítulo 12, dice que estuvo en el tercer cielo en una ocasión. Y el segundo cielo es lo que conocemos como el lugar celeste. Y el primer cielo lo conocemos como físico, que hace parte también Lo que vemos, pues, el cielo, las estrellas, el sol, todo eso. todo lo que conocemos ahí como Como el universo, por decirlo así. hace parte del primer cielo y es completamente físico. Sí. Pero el segundo cielo no es físico y el tercer cielo no es físico. Son entonces espirituales. Sí. Y las batallas se libran en el segundo cielo. Sé que va a ser de controversia, Sí, porque muy nosotros nos difícil. desgastamos y nos han enseñado doctrinalmente en muchas congregaciones de que vamos a orar, vamos a pelear contra el diablo, y oramos, empezamos a orar y a decir, yo le reprendo en el nombre de Jesús y yo te ato en el nombre de Jesús. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, vemos que el único que lo reprendía, el único que lo ató, es el más fuerte, nuestro Señor Jesús. Sí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahí? Descansar. Alguien dirá, entonces no debemos luchar. Sí, nuestra lucha es a través de la oración, como lo hacía Daniel. Pero no desgastarnos, no tenemos por qué fatigarnos, sino confiar en el Señor. Sí. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y todavía tenemos hermanos en diferentes congregaciones alrededor de todo el mundo, desgastándose, tratando de vencer al que ya está vencido. Entonces, en esa guerra espiritual, la mejor arma y la más poderosa es ir a la oración. Total. Siempre es orar. Sí. Ante cualquier problema, ante cualquier necesidad, orar. Pero entonces, esa parte de los reinos, de los principados, de las potestades, me imagino que son jerarquías espirituales que hay. Sí.
¿con qué intensidad entonces debe orar un cristiano, cierto? O ir de rodillas pues ante Dios buscando una respuesta o con una petición especial. O sea, me imagino que entonces también es según la intensidad de la oración es que viene la respuesta de Dios, ¿o no es así? No, Él responde siempre. Sí. Sí. Dice Isaías. Pues yo lo digo es porque si el príncipe de Persia, sí, espiritualmente fue el que detuvo al ángel para que trajera la revelación, ¿cierto? Ahora no era cualquier revelación, sino el príncipe no hubiera subido, sí, entonces, hubiera mandado una potestad o algo así, o una hueste. En realidad es por jerarquías. Sí. Aunque hace parte de otro tema, pero sí. lo más corto posible para no dejarlos en el aire, sí, es que sí es jerarquía. El reino de las tinieblas es una copia barata de la original, que es el reino angelical del Señor. Dios nos ha creado, dice que ha creado al hombre para que le adoremos. Los ángeles le sirven y Satanás quiere adoración también, quiere que el hombre, el cual ha sido creado para adoración al Señor, pues entonces le adore a Él. Y aparte de eso tiene sus demonios, sus ángeles también que le sirven a Él. Entonces es una copia, pero también hay rangos. Usted puede notar... Hay jerarquías. Sí. Gabriel no peleó con el príncipe de Persia. El que peleó con el príncipe de Persia, el que tenía mayor rango, es el arcángel Miguel. Casualmente la Biblia nos registra en el libro de Judas de que en una ocasión el arcángel Miguel estaba peleando por el cuerpo de Moisés con Satanás directamente, pero ya no tenía mayor rango como si lo tenía sobre el principado de Persia, sino que en realidad en esta ocasión ya Miguel no le venció, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Y le dice: el Señor te reprenda, es porque el Señor, el hombre más fuerte, es el que realmente es el único. Sí, de hecho ahí vemos que Miguel no le dijo yo te ato, yo te reprendo, sino que le dijo directamente exacto, que el Señor te reprende. Así es. Entonces, el único que tiene el poder, la autoridad y el gobierno y el señorío para atar a Satanás, en realidad es el Señor Jesús. Nosotros lo que hacemos es aprovechar la autoridad que Jesús tiene y nos da, para cuando Él le ata, nosotros entrar y tomar los bienes que Satanás sí nos ha quitado. Quiere decir que hay muchas cosas que Dios ha enviado. Dios le ha respondido a mucha gente la oración. Sí. Esto será clave para mucha gente que verá este video, porque hay gente que... Y polémico también. Sí, porque, hay gente... cuesta uno imaginarse que hay un mundo espiritual en donde están pasando tantas cosas que nosotros ni nos imaginamos. Es verdad. Y hay gente que ha orado por cosas sencillas. Quieren una moto, un carro, una casa, estudio, un matrimonio, un esposo, una esposa, hijos. Hay miles de peticiones, sí, pero no las han recibido. Y muchas veces culpan al Señor de lentitud, cuando esas oraciones ya han sido respondidas. Pero lo que pasa es que no tenemos la misma actitud de Daniel. Daniel empezó orando, vino la respuesta y Daniel estaba orando. Hay otras personas que oran una sola vez y se quedan confiados. Bueno, ya he pedido, el Señor conoce mi corazón y sabe que tengo una necesidad. Y hay gente que se va aún más allá diciendo: el Señor sabe de qué tengo necesidad, no necesito pedir. Cuando Juan 15:15 dice, Jesús le decía a los discípulos: ya no les llamaré más siervos, sino que les voy a llamar amigos, para que tengamos una intimidad, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los amigos sí nos decimos todas las cosas. Y casualmente uno le dice todas las cosas más íntimas a los amigos. Hay amigos que no le dicen intimidad a las esposas están celosas de ciertos amigos porque dicen: es que le cuenta al otro lo que yo quisiera saber, y a mí no. Pasa mucho. Entonces Jesús le dijo lo mismo a los discípulos: ya no les voy a llamar más siervos, sino amigos. Como amigos nosotros vamos y le decimos lo que queremos. Y yo le digo al Señor, desde la necesidad de una casa a la necesidad de un celular, o a la necesidad de dinero, cualquier cosita, pero en intimidad. Y el éxito está entre unos hermanos con otros en la intensidad, en la continuidad de la oración. ¿Por qué? Porque cuando la persona empieza a orar, inmediatamente Dios envía la respuesta. Y hay oposición en los lugares celestiales, entonces en el segundo cielo. Sí. Y en ese segundo cielo, los ángeles de Dios pelean a favor
de los que temen al Señor, dice la Escritura, Salmo 34. Sí. Y una vez pelean y empiezan a pelear contra los demonios, que no quieren dejar pasar esa bendición, entonces, cuando nosotros estamos orando, la verdadera guerra espiritual se libra allá y acá. Sí. Con nosotros orando, rogando, intercediendo, pidiendo en constancia, y entonces los ángeles vencen. Y una vez vencen, pasa la respuesta. La respuesta se recibe una semana después, 2 semanas después, hay gente que la recibe el mismo día. O 10 años después. O 10 años después, de acuerdo a Bueno. necesidad. O sea, Juan, en pocas palabras, los que nos estarán viendo, ellos se deben hacerse la siguiente pregunta, ellos. Y es, ¿con qué continuidad ¿Con qué? oran? Sí. O con qué fe también, me Sí. imagino. ¿Y cuánto esperan en el Señor? Entonces, depende de con qué intensidad las personas van y esperan en el Señor. Por eso la palabra nos enseña y nos desafía: esperen en el Señor. Benditos los que esperan en Jehová, porque vale la pena. Sí. Pero muchas veces nosotros lo hacemos religiosamente y esperamos es por momentos. Y Bueno, pero me imagino que pues también hay que tener en cuenta la voluntad de Dios, o pues porque esto llevaría de pronto a muchos a pensar que entonces todo lo que uno pida lo va a recibir o lo tiene que recibir necesariamente. sí, completamente. ¿Es así o no es así? Sí, Hebreos en el capítulo 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O en pocas palabras dice que crea que Dios le escucha. Y esa es la parte donde dice, y Dios galardona, o sea, Él responde o paga, beneficia a aquel que cree que Dios le responde y que Dios le está oyendo. Entonces, sin fe es imposible agradarle a Él. Es necesario que usted se ponga de rodillas igual que Daniel, se meta en intimidad con Dios, se meta, si tiene en casa un cuarto de oración, y una vez logra tener intimidad con Dios, créame Juan, que el reino de las tinieblas se va a mover. Obviamente no a favor, pero el reino de luz se va a mover a nuestro favor. Y de acuerdo a la constancia nuestra, vamos a ver el beneficio y la respuesta de parte de Dios. Ahora, esa es la verdadera guerra espiritual. No estoy hablando de un desgaste físico, no hay que gritar. Respeto a todos los hermanos que durante mucho tiempo han gritado. Yo nací en el Evangelio, vi todos estos procesos en la iglesia donde las personas se desgastaban, los pastores gritaban y prácticamente se le daba 7 vueltas a la persona y lo cogían del pelo y prácticamente hasta que no quedara libre. Sí. Ahora vemos que es más un desgaste, porque la autoridad no hay que gritarla. Los demonios saben quién tiene autoridad y nos conocen muy bien y saben quién es quién, y Dios respalda a sus hijos todo el tiempo. Sí, realmente vemos que la palabra es muy, muy clara en ese sentido. Me inquieta un poco esa parte de cómo saber cuando alguien pide algo y empieza a hacer esa guerra espiritual. ¿Cómo saber si lo que está pidiendo está alineado con la voluntad de Dios? ¿Cómo sabe un cristiano que lo que está pidiendo sí le agrada a Dios o si es lo que Dios quiere para su vida? Ya, tiene que confiar en el Señor. Uno, que Él es un excelente Padre. Sí. Dice la palabra de Dios que si nosotros, siendo malos, queremos darle buenas cosas, buenos regalos a nuestros hijos, ahora cuánto Él, que es bueno y perfecto, no quiere bendecirnos. Él desea lo mejor para nosotros, pero Él, como buen Padre, sabe qué conviene y qué no conviene. Hay que descansar más bien en lo que dice la palabra que en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Sí. Yo espero en el Señor. Si es de Dios, se da. Si no, pero no moverlo, porque entonces regresamos al principio del tema en el video anterior. O si no, ahí está el peligro. Empezamos a arrebatar aquello que no nos ha sido dado. Con violencia. Con violencia. No hay nada como esperar en el Señor, descansar en Él, y lo que es de Dios viene por sí solo. O sea que para concluir el tema es de oración, de paciencia, de esperar la respuesta de Dios y de seguir constantes en la oración, siempre buscando de Él y buscar tener intimidad con Él. Esa es la verdadera pelea. Sí hay guerra espiritual, todo el tiempo estamos en guerra espiritual. Sí. Claro que sí, esa es la guerra. Pero no se desgaste usted. Deje que los ángeles se desgasten por usted.
y veremos resultados. La Biblia lo dice. Daniel, en el capítulo 10, nos lo enseña y nos da una herramienta, pero increíble. No hay nadie mejor que nuestro Señor Jesús, el más fuerte, para atar al hombre fuerte, a Satanás. Y Él ya está atado. Depende de nosotros. Podemos entrar con libertad, tomar los bienes, pero mientras nos mantengamos en santidad. Porque hay personas que religiosamente dicen, yo voy a entrar, voy a ir en el nombre de Jesús, pero Jesús no les conoce. Los ángeles, la Biblia dice que los ángeles pelean a favor, pero de los que le temen. Sí. Y nos defiende. Pero si alguien no le teme al Señor, si alguien no camina en integridad con Dios, por más que grite a los ángeles no se mueven. Así es esto. Pastor, mil y mil gracias por traernos este tema tan bonito, tan interesante. Esperamos que le sirva mucho a todas las personas que nos están viendo, a empezar a doblar un poquito más las rodillas y buscar mucho, mucho de Dios en oración. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Bueno, muchas gracias.